Tengan todos ustedes, quienes amablemente nos siguen a través de las redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en el marco de este mes, el mes de la juventud, pues es muy grato tener a destacados jóvenes en esta tercera mesa de propuestas, la mesa denominada corrupción, impunidad y perspectiva de género. Un tema que algunos opinarán que es la moda, pero me parece que es un alcance de un posicionamiento necesario en toda la política nacional de este país. Entonces, hoy tenemos este tema interesante, sin duda, y hay que destacar algo importante, que la juventud hemos notado, y en este tercer ejercicio hemos percibido que hay reflexiones e ideas muy claras, que eso es muy importante, y sobre todo propuestas muy concretas, que eso es lo que tiene suma valía, porque cuando hablamos de juventud, y digo cuando se hablaba en la historia no muy reciente en este país, se hablaba de protestas, pero hoy hablamos de propuestas, como lo dice nuestra presidenta. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida. Me voy a permitir presentar rápidamente a quienes nos acompañarán en esta tercera mesa. Estarán presentes y le damos la bienvenida a la joven Alma de Jesús Burgos Pérez, a Daniela Fernanda Huerta Castillo, a la joven Erika Martínez Rojano, Araceli Guadalupe Pérez Roa, bienvenida. Alexis Román, bienvenido también. César Antonio Zavala García y por supuesto, cerrando con broche de oro, la participación de Dulce Seferino Fernández. Deseo destacar, y aquí hay que señalarlo, que a propuesta del joven César Antonio Zavala García, en este ejercicio, por primera vez, tenemos la participación de la facilitadora del lenguaje de señas mexicanas y personas con discapacidad por parte de nuestra distinguida acompañante Esperanza Rivera Jiménez, a quien agradecemos su valiosa participación y desde luego reconocemos esta iniciativa de nuestro amigo César Antonio, porque precisamente algo de lo que se trata estos espacios es que haya inclusión. Rápidamente les comento, ya lo saben nuestros distinguidos participantes, pero para que el público que nos sigue tenga certeza de cómo lo realizaremos, tendremos fundamentalmente 3 participaciones en el formato que tenemos, una conclusiva. La primera de ellas, que será de hasta 3 minutos, es básicamente para que ellos delineen un contexto del asunto de la corrupción relacionado con la perspectiva de género. Ocurrida esa ronda, tendremos una segunda que estaría enfocada a una interrogante relacionada con los ejemplos que se tienen sobre violencia de género. Cerraremos con una tercera ronda en la cual será explicar de forma concreta la propuesta que ellos traen, que además hay por ahí una propuesta generalizada que habremos de ir aterrizando y delineando por cada uno de ellos. Bien, esa sería nuestra dinámica y cerraríamos con una intervención conclusiva por parte de cada uno de ellos de una forma más concreta. Bien, si no tienen inconveniente, nuestros distinguidos participantes, daremos inicio a la primera ronda de participación. Para ello, antes me permito agradecer, por supuesto, que nos acompañe la maestra Almadenia Sánchez Hernández, quien es la actual presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Y es la primera dama que dirige esta instancia en el caso del sistema en Veracruz. Y damos cuenta, por supuesto, del posicionamiento que tienen las mujeres en Veracruz. Bien, vamos a iniciar con el contexto que les acabo de mencionar y para ello me permito presentar brevemente parte de la trayectoria de nuestra primera participante. Ella es Alma de Jesús Burgos Pérez, es originaria del municipio de Tamalín, en Veracruz. Actualmente estudia la licenciatura en Economía y Finanzas
en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es parlamentaria juvenil representando al Distrito 1 en el 15 Parlamento de la Juventud Veracruzana, siendo la primera joven del municipio en participar. Además, es miembro de la Fundación Regalando Sonrisas de Corazón, realiza campañas de recolección de tapitas para niños con cáncer y juguetes, recibió la presea Youth Awards 2030 y ha participado en cursos de corrupción y desigualdad. Distinguida Alma de Jesús, tienes el uso de la voz hasta por 3 minutos. Adelante, por favor. Buenas a todos, a mis compañeros, a Don Castro, a la Madelia y muchas gracias por la invitación. Bueno, la corrupción es un problema multidimensional que nos afecta a todos y a todas, aunque no de la misma manera, ya que afecta con mayor proporción al género femenino, debido a que es menos probable que denuncien sus abusos. Eso por la desinformación que tienen a sus derechos, los que los lleva a ser un objetivo más fácil de la corrupción. Y esto se debe, encuestas realizadas, se dice que esto se debe a que tienen miedo a las consecuencias que pueda tener, a ya no creer en las instituciones, por vergüenza, y esto nos dice que debemos de denunciar estos abusos, porque la perspectiva de género nos lleva a reconocer que las mujeres hemos tenido desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación, a la justicia, a la seguridad, a la discriminación en la toma de decisiones. Aún con las condiciones que hay hoy en día, sus posibilidades de desarrollo siendo inequitativas. Y uno de los factores que alimenta la corrupción es la impunidad. Estos son factores que nos llevan a no tener desarrollo y nos traen factores negativos y nos impiden el empoderamiento y la participación de las mujeres, mismos que nos impiden el objetivo de construir una sociedad más justa y equilibrada. Bien, Alma, muchas gracias por tu participación. Sin duda, debemos reconocer como país que todavía existe históricamente ese rezago en el nivel de participación equitativo entre hombres y mujeres. Si bien es cierto, ha habido un posicionamiento importante y un empoderamiento que ha permitido generar espacios como el tema de la paridad, entre otros, y que exista la perspectiva de género como política transversal en cualquier política pública, son avances, pero creo que todavía estamos en la posibilidad de construir juntos mejores escenarios que permitan que el piso sea parejo para todos en la participación. Muchas gracias. Enseguida tenemos la destacada participación de la joven Daniela Fernanda Huerta Castillo. Ella es originaria del municipio de Tuxpan, Veracruz, en el bello puerto de Tuxpan. Estudia la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Estudios de Monterrey, Campus Puebla. Es técnica en Administración de Recursos Humanos. Cuenta con los cursos de Violencia Política contra las Mujeres, Derecho Electoral Mexicano y Delitos Electorales. También es presidenta del grupo estudiantil He4Ship Campus Puebla, presidenta del grupo especializado Speak Up México Live ITEMS Puebla, presidenta del Comité de Impacto Social del ITEMS Puebla, líder formador del Servicio Social Ciudadano Talks por la Equidad, Sentido Humano, igual del mismo campus, entre otros. Además, representó a nivel medio superior en el encuentro latinoamericano Innovaciones para la Formación de Jóvenes Líderes de Cambio en El Salvador. Fue Premio Municipal de la Juventud, ganadora de México Historias que Inspiran del Gobierno Federal, 30 Promesas, Revista Expansión CNN 2016, Revista Valores Televisa 2016, aparición en Telemundo, Un Nuevo Día, tema Violencia en 2019, Presea Youth 2030, Tuxpan Sostenible Conali, enero de 2020, la Presea Educación por la Paz, Objetivos del Desarrollo Sostenible, enero de 2020, y segundo lugar en debate parlamentario británico en JADE, el Tecnológico de Puebla, en septiembre de 2020.
19. Adelante, Daniela, tienes el uso de la voz hasta por 3 minutos. Gracias, Castro, gracias, maestra Alma, por la invitación, a todos los compañeros presentes. Yo me voy a limitar un poquito a platicar sobre no solamente entender que las mujeres tienen una desigualdad, que es algo que ya Alma pudo platicar, sino también cómo se ve diferente el acceso a, a los procesos para la denuncia. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres tenemos en cifras y pues tristemente en cifras es como lo vemos reflejado, a 10 mujeres asesinadas todos los días en México, ¿no? Veracruz forma parte obviamente de estas estadísticas. El problema no solamente es tener este tipo de violencia a grado más alto en un violentómetro, sino también que ahora que una mujer que se libra de esto o incluso familiares de la víctima que deciden presentar denuncia ante el Estado que se supone que te brinda un contrato social, nos vemos en un ancho espectro donde existe la burocracia, donde entendemos que existe también la corrupción y la impunidad, donde aquellos casos raramente pasan. ¿Por qué no pasan? Porque tenemos discursos sobre que la mujer inventó lo que sucedió o que la mujer solamente va a recibir peor castigo al denunciar que al no hacerlo. Creo que es parte fundamental de poner esto sobre la mesa, porque no es que no quieran denunciar, es que ¿qué va a pasar si denuncian? Muchos de los juicios que se han levantado por la denuncia de la mujer es que ellas, pues les va a ir peor en su casa, porque pues no, o sea, si te pudiste librar en la primera, pues en la segunda, pues ya no te la vas a poder liberar. Y creo que es importante traer esto sobre la mesa, porque habla de la violencia de género sistematizada que tenemos no solamente en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional, y me atrevo a decir que en América Latina. Entonces, creo que es importante recalcar cómo para levantar una denuncia existe una disparidad tremenda de género que se ve. Es más difícil para una mujer levantar una denuncia, como decía Alma, que para un hombre, y no es porque no se quiera, sino porque la consecuencia va a ser más grande, que tiene más que perder una mujer, porque bajo el constructo sistemático de familia, ella es quien tendría que cargar con los hijos, a comparación de un hombre que no lo hace. No estoy diciendo que no exista la otra parte, pero sin embargo, cuando hablamos de violencia de género, se ve más recalcada y por eso se llama violencia de género, porque tiende a cargarse más hacia las mujeres. Entonces, creo que sí es importante estos puntos. Eh, gracias a mucho del trabajo que se ha hecho, existen comisiones y fiscalías especializadas, sin embargo, mueren al final de los sexenios de cada estado. Entonces, es algo que propondremos platicar en la siguiente intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Sin duda, seguimos o se sigue la lucha de la mujer por este tipo de espacios y efectivamente creo que coincidimos contigo en esa parte que el tema de la denuncia, si de por sí el tema de denunciar es un tema complicado por toda la construcción burocrática que existe alrededor de ello y por lo que el atraso y el rezago que puede ocurrir, sumémosle todavía el desconocimiento y quizás la falta de atención directamente hacia la mujer en temas de denuncia. Por supuesto que los datos lo demuestran de esa manera. Muy valiosa tu participación, te agradecemos mucho. Vamos a darle continuidad a nuestro foro, pero aprovecho, si me lo permiten ustedes, para agradecer también la participación y la presencia de dos miembros más del Consejo de Participación Ciudadana. Nos acompaña, por supuesto, la maestra Adriana del Valle Garrido, quien es comisionada del Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias, maestra. Y también a nuestro distinguido compañero comisionado, Aaron Ojeda Jimeno, quien también esta tarde nos distingue con su compañía. Muchas gracias. Entonces, seguimos. Tendrá ahorita el uso de la voz y me permito presentar parte de su trayectoria de Erika Martínez Rojano. Erika es egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, cuenta con diplomados en Administración de Riesgos Corporativos y Empresariales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Tiene curso de Planificación de Desarrollo con Perspectiva de Género por la CEPAL. Tiene experiencia profesional en análisis financiero, estudios de mercado, elaboración de proyectos, demografía y estudios de género. Hasta el 2019 fue vicepresidente
de la UV en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Actualmente es vicepresidente nacional de la Asociación Generando Rosas, que tiene como objetivo elaborar proyectos que fortalezcan los ecosistemas de empoderamiento juvenil y de la mujer. Es CEO en Nuestras Raíces MX SADCB, en donde se realizan actividades de riesgo financiero, campañas de MK vinculando productos de mujeres, diferentes comunidades indígenas en el mercado global. Dentro de sus reconocimientos podemos mencionar que es finalista del Reto Banjico Universitario, consejera alumna de la Facultad de Economía, primer lugar en el debate nacional económico de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, participante de las noches de lectura feminista realizado por el colectivo Quibernus, representante Youth México 2019 en la Columbia Business School. Actualmente es colaboradora del High Force de la Organización de las Naciones Unidas. Adelante, Erika, tienes el uso de la voz hasta por 3 minutos. En primer lugar, agradezco el espacio para poder hablar de estos temas a la maestra Almadilla Hernández Sánchez y la vinculación que se dio con el Sistema Estatal Anticorrupción a mi compañero y amigo Carlos Gamboa Escudero. Bien, yo voy a hablar desde la perspectiva de cómo afecta la violencia de género, los actos de corrupción e impunidad al momento de crear empresas y cómo esto merma la capacidad productiva de las mujeres, y esto tiene un impacto en la economía y en el desarrollo y crecimiento económico. Seguramente las personas que nos están escuchando y ustedes, compañeros, alrededor del último tiempo han escuchado que nuestra economía ha decrecido en cierto porcentaje, y la economía del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestra economía se está haciendo más pequeña, que hay menos ofertantes, menos demandantes, y de igual manera hay menos dinero en circulación. Eso significa cuando ustedes escuchan que el PIB ha decrecido en cierto porcentaje. Si nosotros sistemáticamente ponemos barrera a la participación de las mujeres y a la participación por género a esta economía, pues bueno, estamos disminuyendo la economía y estamos teniendo un impacto negativo no solamente hacia la persona contra la que estamos haciendo el acto de corrupción, sino contra nosotros mismos. Y en eso quiero hacer énfasis de mi participación. Ya quedó establecido que es corrupción como un abuso de poder, y quedó establecido también que impunidad es la ausencia de castigo hacia un delito. Pero el primer problema lo tenemos cuando queremos establecer qué entendemos por género, porque se ha tenido un avance en la construcción de este concepto que va de la mano con la relación y cómo ha ido evolucionando la relación del varón y de la mujer. Eso lo tenemos que tener claro. Y tenemos que entender que es un problema que nosotros damos como solución más adelante en nuestra propuesta. Empresarial. 3 ejemplos de actos de corrupción. En primer lugar, cuando una mujer está obligada a aceptar un salario menor al que está cualificada. En segundo lugar, cuando un acto sexual, se da el acoso sexual con condicionante para que te quedes en un puesto, para que permanezcas en el trabajo. Y tercer acto, que se da mucho, que tiene relación con la impunidad. Cuando una mujer, que es poco, y eso lo tenemos, las denuncias por impunidad se dan muy pocas. Por poner un ejemplo, de acuerdo al índice global de la impunidad presentado en 2020, hace 2 días, de 100 actos de corrupción que se dan, o de 100 actos, solamente 2 tienen un castigo. Y eso hay que tenerlo en cuenta al tratar estos temas. Cuando en el mundo empresarial una mujer denuncia, por lo general es muy difícil que vuelva a encontrar un trabajo en ese sector, porque se da la venganza empresarial y demás. Esos son 3 ejemplos muy claros. Ahora, yo quiero ocupar este espacio para dirigirnos a las personas, o dirigirme a las personas que tienen un negocio, que quieren implementar o que trabajan en la dirección de estos. Si nosotros entendemos los costos que tiene hacer estos actos, si nosotros entendemos que esto impacta en la reputación de los negocios, si nosotros entendemos que delimita nuestras ganancias incluso, vamos a poder actuar de una manera positiva para enfrentar esas soluciones. Y aún más, en índices globales y al querer realizar comercio internacional, ya es una normativa en la Unión Europea que se tenga un sistema para detectar los actos de corrupción y poder trabajar en ellos. Es cuanto con mi participación, Pepe Castro. Muchas gracias, Erika Rojano. Sin duda, ilustras de forma muy clara con 3 ejemplos el cómo se da este asunto de la corrupción vinculada al error de conceptualizar el tema de género. Y por supuesto tendríamos que sumar al tema del tema empresarial
el tema del compliance, ¿no? Y la integridad que tienen, por supuesto, las empresas. Gracias por tu participación. Vamos a darle continuidad. Y para ello me permito presentar a nuestra siguiente participante. Ella es Araceli Guadalupe Pérez Roa, quien es originaria de Misantla, Veracruz. Es estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana, diputada juvenil en el 14 Parlamento de la Juventud Veracruzana, copresidenta de la Mesa Directiva Estudiantil Manuel Aparicio Guido, consejera alumna de la Facultad de Derecho de la Veracruzana, organizadora y gestora del segundo y tercer concurso estatal y nacional de juicios orales en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Veracruz y la Asociación de la Barra Americana de Abogadas Alba Roli. Además, representante del Estado de Veracruz en la misión internacional Gobierno Local con Enfoque de Género, liderar conclave de igualdad por la Unión Iberoamericana de Municipalistas en Andalucía, España. Es socia fundadora del corporativo jurídico Lira y Roa Abogados y presidenta estatal de Alianza Global de Jóvenes Políticos de Veracruz. Adelante, Araceli, te escuchamos con mucho gusto, hasta por 3 minutos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Antes que nada, me gustaría también agradecer a la maestra Almadelia por la apertura que nos da a todos los jóvenes para tocar temas realmente importantes. Bueno, uno de los temas más relevantes que han preocupado a las y los mexicanos en los años recientes tiene que ver pues con la corrupción. Es también un tema que está en el discurso político, tanto de los que gobiernan como los que van a gobernar en el futuro. Bueno, esto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la impunidad es la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de conductas delictivas. Esto, sin embargo, no se reduce a lo jurídico, pues también involucran diversas condiciones sociopolíticas que lo alimentan, como es la corrupción. Hay que mencionar que la corrupción e impunidad son fenómenos que son indisolubles, causa y efecto en reciprocidad. Esto quiere decir que la agudización de una genera la profundización de la otra. En un sentido contrario, el combate a la corrupción es también un combate a la impunidad. Y en la medida en que los actos de corrupción sean prevenidos, investigados y también sancionados, el nivel de impunidad naturalmente va a disminuir en la misma proporción. Por cuanto hace a la perspectiva de género, la palabra perspectiva hace referencia a una forma de ver o analizar una determinada situación o de tener un punto de vista. Quiere decir que se trata de analizar la forma en que la sociedad entiende que cómo deben comportarse los sexos. La violencia de género es algo que está normalizada. Visibilizarla es indispensable para poder erradicarla. La corrupción se interpone en el camino de la igualdad de género. Esta afecta pues igual a todos por igual. Y si bien muchas formas de corrupción afectan tanto a las mujeres como a los hombres. Gracias, Araceli. Sí, sin duda, el tema de la corrupción no es exclusivo de algún sexo, ¿no? El tema de género, sino que es una cuestión que permea, y en la mañana platicaba con un colega de Aguascalientes. El asunto es que tiene que ver necesariamente con el tema cultural, con la cultura de legalidad, con la cultura del respeto, ¿no? Con el tema de los valores que se trabajan en la familia y, por supuesto, que se puedan reforzar a través de las instituciones educativas. Muchas gracias por tu valiosa participación, Araceli. Vamos a darle continuidad y enseguida tenemos la participación de Alexis Román. Actualmente es estudiante del Colegio de Veracruz en la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública. Ha obtenido reconocimientos por participar en primeros lugares de rendimiento académico, por participaciones en concursos de oratoria, por su participación en el rescate de nuestras tradiciones e identidad cultural, así como por participar en el foro Los Jóvenes Proponen, Veracruz Escucha,
por su colaboración también y emprendimiento en la Conferencia Magistral Internacional Cultura y Política México-Cuba. Fue presidente estudiantil del Consejo Estudiantil Periodo de la Escuela de Bachilleres licenciado Erasmo Castellanos V en San Andrés Tuxtla. También ha sido parlamentario por el Instituto Veracruzano de la Juventud para participar en el 13º Parlamento de la Juventud, representando a su distrito local 24, Santiago Tuxtla, con la iniciativa Programa Municipal para el Desarrollo Integral de la Juventud, nombrado director de Incidencia de Políticas Públicas del Ateneo Nacional de la Juventud, capítulo Veracruz. En representación del Colegio de Veracruz, visitó el Consulado de Cuba en Veracruz. Dicha visita fue con el objetivo de sostener una conversación con el honorable cónsul, logrando la visita a dicha institución. En febrero de 2020 fue nombrado miembro del Cuerpo de Guardia de la Virgen de la Candelaria en la ciudad de Tlacotalpa, Veracruz, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Adelante, Alexis, te escuchamos hasta por un término de 3 minutos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos los maestros Almadelia. Gracias por esta oportunidad que nos da a los jóvenes. Agradecerle también a nuestro ANGOA, que fue quien tuvo esta iniciativa de poder reunirnos a todos los jóvenes que nos interesa el quehacer de Veracruz y de comportamiento social. No quisiera extenderme tanto, quisiera ser un poco breve en cuanto para no alargar tanto la participación. El tema de corrupción, impunidad, pues es algo que está muy presente y que todos hablamos de ello, pero muchos se hacen como decimos, de la vista gorda, ¿no? Al no ver lo que realmente está pasando. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de corromper algo que ya está establecido. Y peor aún, que se le anexa la impunidad cuando se comete un delito y no se le da seguimiento al mismo. Estamos alterando pues este sentido del comportamiento social y por eso estamos como estamos. Trasladando esto un poco a la cuestión del género, pues sí es muy visible, porque yo quisiera así aquí hacer énfasis que quienes se ven más afectados por esta corrupción en el sentido de género son las mujeres, porque como bien ya mencionaba mi compañera, pues a veces se encuentran por cuestiones de acoso o se les niegan ciertas oportunidades de trabajo por el hecho de ser mujer. Por otro lado, tenemos a personas, en el caso de personas que tienen preferencias sexuales diferentes, también se les niegan en ocasiones servicios que el Estado debiera ofrecer. Estaríamos hablando de un contexto que se está llevando la corrupción presente. ¿Por qué? Porque al negarse digamos, derechos del Estado, pues la persona se ve afectada. Entonces, pues no por miedo al denunciar, pues sabemos que muchos casos han quedado impunes, no tan solo aquí en Veracruz, sino en todo el país. Y es un tema que pues bien hay que tener muy presente, porque todo va a depender de la cultura que tengamos como personas, va a depender de la ética, de los valores, de los principios, y desde luego aterrizarlo en la educación en todos los niveles, que sería lo más importante, y creo en lo personal que es una tarea de todas y de todos, veracruzanas, veracruzanos y mexicanos, ¿no? Tener esa responsabilidad, porque si actuamos con corrupción estaríamos corrompiendo este comportamiento social y no tendríamos un orden, y por eso estamos como estamos y no tendríamos solución a problemas. Alexis, muy ilustrativa tu participación. Sin duda pudiéramos comprender una doble victimización por la condición de ser mujer. De por sí, el hecho de ser ciudadanos mexicanos y el Estado al carecer de una serie de servicios, derechos que debe prestar, en consecuencia, además hay que sumarle que el hecho de ser mujer, pues limita en cierta forma el goce de estos mismos derechos y en consecuencia la corrupción, pues afecta una serie de derechos. Muchas gracias, Alexis. Vamos a darle continuidad
Y para ello Gracias. me permito presentar al joven César Antonio Zavala García, quien es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones de Derechos Humanos y Estudios de Género, IDH-IEG, traductor comequinverso y becario de la Secretaría de Finanzas y Planeación de CEFIPLAN. Obtuvo el tercer lugar en oratoria a nivel escuela y sexto lugar a nivel zona, segundo lugar en habilidades matemáticas, segundo lugar en torneo interfacultades de la Universidad Nacional Autónoma de México en el equipo de béisbol de la Facultad de Ingeniería. Cuenta con el diplomado en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Perspectiva de Género para el Poder Legislativo, impartido por el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado. Ha participado en ponencias de derechos humanos para jóvenes en la escuela secundaria Antonio María de Rivera, turno vespertino de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Es actual presidente y fundador del colectivo Flor de Agosto, colectivo sin fines de lucro, con la única intención de ayudar a las personas y animales en zonas vulnerables de nuestro estado. Dentro de lo que destaca, entregas de ropa y juguetes a las comunidades indígenas en la región de Zongolica y Tlacolula, programa de limpieza dentro de la ciudad de Jalapa, programa de reforestación, participación en cursos de lenguaje de señas y no discriminación, colecta de ropa, libros y juguetes para Perote con participación de la CEFIPLAN, cursos de actualización en administración pública impartida por la CEFIPLAN y cursos de medio ambiente y programas de reciclaje impartidos por la CEFIPLAN y el municipio de Jalapa. Adelante, César Antonio, te escuchamos con mucho gusto, hasta por 3 minutos. Ok, para comenzar quisiera agradecer a la maestra Almadelia que nos hace esta invitación de reunirnos a los jóvenes por parte de Carlos Gamboa, un gran amigo. Como comentaba Erika, Araceli y Román, creo que este es un buen ejercicio para que los jóvenes no tan solo trabajemos con los que se nos comenta, sino que busquemos información, porque la juventud ha ido evolucionando a través del tiempo. Y yo quisiera contextualizar las palabras en específico. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es el abuso de poder para obtener una ganancia a beneficio propio. Dentro de la corrupción podemos abarcar diferentes aspectos de la vida diaria y el más conocido es la corrupción política. ¿Qué entendemos por corrupción política? Es el no actuar con el devenir de nuestro propio cargo, el tener información privilegiada y no ejercerla para el bien de la población. También tenemos los sobornos. También tenemos que saber que dentro de este tipo de creación de leyes o, por ejemplo, el tema laboral, mucho tiene que ver con el timing político, el cómo elegir en qué momento sacar ciertas leyes o en qué momento sacar ciertos comentarios para poder a lo mejor, por el timing político, hacernos populares. Dentro de esta misma corrupción encontramos otro término que va muy inmiscuido en esta plática que nos invitó la maestra Madelia, que es la impunidad. ¿Y qué es la impunidad? Pues en palabras más simples es cometer un delito y que no se sancione. Y luego tenemos perspectiva de género, en el cual, como comentaban mis amigas Erika, Araceli y también Román, nos pusimos a investigar bastante. Y encontramos que hay vacíos legales, les quiero llamar así, en los cuales a veces no entendemos qué es el género y qué es la perspectiva de género. Y aquí voy a contextualizarlos con el ámbito de la salud y del propio protocolo de perspectiva de género. Para los institutos nacionales de la salud y las ciencias de la salud, se nos define al género como la suma de los factores, elecciones sociales, ambientales, culturales y de comportamiento que influyen en la identidad y la salud de una persona. Y precisamente los institutos nacionales de la salud y las ciencias de la salud nos piden, por favor, a los que estamos en el entorno político o activistas, que no confundamos el sexo con el género, porque el sexo son los componentes biológicos y moleculares que se reflejan en la fisiología, que tienen que ver con la genética de los cromosomas,
como las hormonas sexuales, los genitales externos y los órganos reproductores internos. O, como lo dice la propia Protocolo para Perspectiva de Género, que para ellos, desde la Suprema Corte, nos dicen que el género es el conjunto de características, actitudes y roles de las personas. Y se nos aclara algo dentro de este mismo protocolo, que a pesar de que predominan los hombres y las mujeres heterosexuales, el protocolo de perspectiva de género no solo se enfocará a las mujeres, sino que el protocolo es una estrategia que posibilitará visibilizar a las personas en su diversidad de contextos, necesidades y autonomía. Desafortunadamente, no sé por qué nuestras instituciones, si no leyeron nuestros propios protocolos o no participaron con nuestros médicos, tampoco les preguntaron sus propuestas, pues llegamos a veces a decir, es que perspectiva de género o violencia de género es mujeres. Si solamente hablamos de mujeres, sería protocolo de perspectiva de las mujeres. Y cuando hablamos de protocolos que incluyen el género, tendremos que hablar de toda la diversidad de género en el cual participamos hombres y mujeres heterosexuales, participan gays y toda la comunidad LGBTIQ, que pocas veces ha sido visibilizado en nuestras leyes, dejándolos a un lado como personas que no valen lo mismo que valemos los que somos hombres y mujeres de una orientación sexual mayoritaria. César, me parece muy acertada tu participación en el sentido de que ilustra a quienes amablemente nos siguen, porque efectivamente hay esa confusión, ¿no? Al decir género nos referimos a mujeres y hay que tener en cuenta que, como tú muy bien lo señalas, el tema del sexo es estrictamente biológico, el tema del asunto biológico, y el asunto del género es una cuestión que culturalmente hemos hecho la humanidad y que abarca la diversidad de roles que juega el ser humano en la forma que es permisible y que es aceptada y que debe ser así en el tema de perspectiva de género. Muchas gracias por tu participación. Vamos a cerrar con broche de oro con la participación de Dulce Seferino Hernández, quien ella es originaria de Tantoyuca, Veracruz, es estudiante de la licenciatura de Derecho de la Universidad Veracruzana, es miembro fundador y actualmente presidenta de la mesa directiva del Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad Veracruzana. Es integrante de la Clínica de Litigación Penal Adversarial Épico y Café de la Universidad Veracruzana. Es orgullosamente egresada del Colegio Preparatorio de Jalapa Diurno y de instituciones de educación básica de la región huasteca del estado de Veracruz, donde destacó por sus participaciones en concursos de oratoria, declamación, debate político, lectura y aprovechamiento académico. Representó a Veracruz y a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en la segunda generación del programa Semilla del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho. Fue parlamentaria juvenil por el Estado de Veracruz en el Senado de la República y parlamentaria juvenil en el H Congreso del Estado de Veracruz por el Distrito 2 de Tantoyuca. Ha sido acreedora de diversas distinciones, tales como el reconocimiento municipal a la mujer, Tantoyuca 2020, la Presea Youth Awards 2030 y como visitante distinguido del Senado de la República por su activismo en pro de la cultura política. Como parte de su formación, ha participado en diversos congresos y talleres, como en el curso taller en técnicas de mediación y negociación, curso taller Sistema de Justicia Penal, audiencias preliminares, curso de investigación criminal, Congreso Nacional de Marketing Político, Etiqueta y Protocolo Congreso Nacional de Imagen Profesional, Foro Estatal República Joven 2019, primer encuentro judicial del Estado con los estudiantes de Derecho de Veracruz, edición especial GEMUN Virtual Modality 2020, curso de inducción al Derecho Parlamentario y a la Técnica Legislativa, entre otros, y ha colaborado como aplicador de examen en procesos de ingreso a licenciatura y TCU de la Universidad Veracruzana. Adelante, Dulce, te escuchamos con mucho agrado, hasta por 3 minutos. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, licenciado José, por esta presentación. Y también muchísimas gracias al Comité de Participación Ciudadana del CEA y, por supuesto, a su presidenta,
la maestra Almadelia, por hacer posible este tipo de eventos. Después de haber escuchado las enriquecidas y atinadas participaciones de mis compañeros, ha quedado al descubierto que la corrupción es un problema estructural y que el impacto llega a tener una magnitud tan inmensa al grado que llega a intervenir en la calidad y la extensión y la satisfacción de los derechos humanos. Y a ello le sumamos la perspectiva de género, que nos hace desmembrar este problema de la corrupción y nos hace darnos cuenta de que impacta a las mujeres de una manera abruptamente diferenciada en todos los ámbitos. Como consecuencia a todo esto, tenemos inequidad, pobreza, sobre todo tenemos impactos negativos en el crecimiento económico y en el desarrollo de nuestro país. Y por supuesto que también afecta a la democracia y al desarrollo de nuestro Estado de Derecho. Pero esto no quiere decir que el problema se enfoque solamente hacia las mujeres. No solamente ellas son las víctimas. Como ya lo mencionaban mis compañeros, los hombres también son parte de ello. En muchas ocasiones llegan a enfrentarse ante problemas mentales, llegan a tener inestabilidad emocional, se llegan a sentir en dilemas para no poder expresar lo que realmente sienten, porque incluso se sienten, no se sienten con la confianza de poder expresar lo que realmente sienten. No pueden pedir ayuda por el miedo a ser juzgados, a que les digan que son menos hombres o incluso a que son menos machos. También podemos ver que esto mismo los lleva a fragilizarse, a que ellos se sientan inseguros y que de una manera obligada o incluso de una manera inconsciente tomen un papel de superioridad, de subordinación ante la mujer. Todo este contexto nos puede llevar a entender cómo se encuentran las mujeres ante sus derechos de acceso a la justicia. Quiero preguntarle a nuestra audiencia y a las mujeres que nos acompañan el día de hoy. Tú como mujer, ¿cuánta libertad sientes para denunciar? ¿Sabes cómo hacerlo? Y aquí es donde entra la relación de la impunidad. Para poder combatirla implica que exista justiciabilidad, que exista la disponibilidad, el acceso y la buena calidad y el suministro de recursos jurídicos para las víctimas. Pero esto va a ser posible si existe la información. Que falta información nos lleva a que se dificulten y se hagan respuestas efectivas para contrarrestar la impunidad. Hoy nuestra obligación es no minimizar estos fenómenos, sino que alertarlos, ponerlos al descubierto y evidenciar el gran impacto que estos tienen. Nosotros debemos hacer conciencia de que si hay inacción de nuestra parte, como garantía vamos a tener impunidad y sobre todo corrupción. Más adelante escucharemos la propuesta que hemos generado ante esto y sobre todo resaltando la parte de poder fortalecer la información que tienen las mujeres, que tienen los ciudadanos. Es todo de mi parte. Pues como lo señalamos ahorita, ciertamente hemos concluido esta primera etapa, sin duda con broche de oro, con reflexiones muy sabias. Me parece que coincidimos con Dulce en que sigue habiendo un pendiente en el acceso a la justicia por cuanto se refiere a las mujeres. Sin duda es algo por lo que hay que pugnar y desde quienes tenemos esa formación jurídica, precisamente el tema de poder compartir con el ciudadano que no tiene el conocimiento mínimo, ¿no? Las asesorías gratuitas, el apoyo, el seguimiento, el acompañamiento para la gente que no tiene acceso a la justicia por muchas limitantes que podemos enumerar, pero que no es el caso. Destaco mucho tu participación. Vamos a dar pauta a la segunda ronda de participación en el mismo orden en que lo realizamos, en que iniciamos, así lo seguiremos. Pongo en la mesa la pregunta para el público que amablemente nos sigue y esta pregunta está en este sentido. ¿Qué ejemplos se tienen de violencia de género que deriven en corrupción e impunidad? Y en este orden de ideas estaríamos con un término por 2 minutos para cada participante e iniciamos y le damos el uso de la voz a Alma de Jesús Burgos Pérez. Adelante. Gracias. Bueno, la violencia de género, así como los altos índices de impunidad y corrupción, son preocupantes. Ser mujer y vivir en México es estar en peligro. Nos sentimos seguras. Ya dan mecanismos para sentirnos seguras. Nosotras, cada día una mujer es asesinada, una mujer es violada,
una mujer es maltratada, una mujer es discriminada. Y esto pasa día a día en la escuela, en la calle, en la casa. Y muchas veces, y el tipo de violencia más extremo que vivimos es el feminicidio, donde se mata a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y en nuestro país se mata a 10 mujeres al día, y nuestro estado de Veracruz es uno de los estados con mayor violencia, en donde se nos pone a la mujer en un lugar inferior, donde no se respetan nuestros derechos, donde no se persigue a los que cometen estos actos. Los agresores pagan sobornos a los jueces, a los policías, para evitar el proceso y evitar un castigo, porque a través de la complicidad es que se ha permitido que se siga con la corrupción y la impunidad, porque las mujeres cuando acuden a denunciar algún tipo de violencia, en lugar de ser protegidas, terminan siendo víctimas. Y esto basta con ver las cifras de cuántos casos denunciados, cuántos casos en proceso y cuántos casos sentenciados hay. Porque estadísticas de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad muestran que entre el año 2018, del 2012 al 2018, hubo 3.056 feminicidios, de los cuales solamente 739 fueron condenados. Y nos lleva a preguntarnos, ¿por qué se absuelve a presuntos feminicidios, aun cuando hay casos de que fueron ellos? Entonces, lo que nos lleva es a decir la gran impunidad que existe y que no se castiga ni se sanciona, la impunidad que reina a lo largo y ancho de nuestro país. Los altos índices de impunidad muestran muestran una señal de un mal sistema de justicia, incapaz de sancionar delitos y llevar a cabo investigaciones confiables. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Alma. Efectivamente, digo, el tema de la Procuración de Justicia sin duda sigue siendo un pendiente y está aparejado con una serie de limitantes como el tema de la impunidad, como la falta de investigación y sin duda todavía es más vulnerable la condición de ser mujer para poder presentar, y efectivamente esto da pauta a actos de corrupción, precisamente porque tratando de proteger, ¿no?, a quien comete este asunto, que finalmente están muy ligados o muy cercanos a la persona que es privada de la vida, pues está en consecuencia seguido con actos de corrupción. Agradecemos mucho tu participación y con la misma pregunta, en los ejemplos de violencia de género, tendría su participación Daniela Fernanda Huerta. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera traer a la mesa el ejemplo que estamos viviendo hoy. Estamos en una situación mundial que nos es diferente a lo que estábamos acostumbrados y se han aumentado los casos de violencia doméstica, violencia contra las mujeres, rompiendo totalmente el estigma que nos ponían a las mujeres de que era nuestra culpa ser violentadas, violadas y asesinadas, ¿no? El acceso para poder denunciar desde tu hogar, un lugar donde se supone que tenemos seguridad, es casi o completamente nulo. Se han tenido que ingeniar maneras en las que podamos ejercer una denuncia, señas y signos en las que se tiene una desconfianza muy grande hacia las instituciones, porque es posible que tu agresor o tenga vínculos dentro de esas instituciones. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que yo voy a estar segura si denuncio? Porque a lo mejor es posible que lo que yo tenga que hacer es escaparme de mi casa y buscar la manera de refugiarme en algún lugar, llevándome a mis hijos si es que soy madre, llevándome a mi familia si es que tengo. Este es uno de los mayores casos que puedo yo observar que ha incrementado en estos últimos 4 meses y de los cuales a veces y muchas de las ocasiones las instituciones no estamos preparadas. Hace un momento comentaban que no tenemos la información disponible. Hay mujeres que no saben que tienen acceso a esta información, que deben y pueden denunciar. ¿Y esto a qué se debe? A falta de la distribución de esta información. Y si hay, porque hay gobiernos que nos excusamos en que sí, aquí está la información, tienes que pasar hasta 5 o 6 ventanas para poder llegar a esa información, cuando debería estar en la primera, debería ser el primer momento, debería ser la primera alternativa. A lo mejor me dirán, es que eso no es corrupción, pero si no tengo garantizados mis derechos a la primera, si no puedo ser accesible a la primera, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Dónde está mi transparencia?
Muchas de las cifras que tenemos reflejan que México ha avanzado en igualdad de género, pero son cifras que muchas veces son manipuladas y a quienes le tenemos que estar preguntando también serían las organizaciones civiles, que ellas trabajan de manera muy ardua, ayudando, complementando partes que el Estado a lo mejor flaquea un poquito. Entonces yo miraría el ojo también a las cifras que estamos teniendo y a la infraestructura que tenemos en los estados, llamándolo como ente de gobierno, para atender ese tipo de casos. Aún así, cuando parece que nos están rebasando. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Sin duda, el asunto del confinamiento, las cifras lo han demostrado, hubo un incremento muy significativo en la violencia en la casa, ¿no? Donde, como tú muy certeramente lo señalas, es el lugar donde uno debe sentirse protegido y es precisamente donde ocurren el mayor grado de violencia que hay en este país. Con la misma interrogante, le pediríamos su intervención, hasta por 2 minutos, a Erika Martínez Rojano, en los ejemplos que tiene de violencia de género que deriven de la corrupción e impunidad. Adelante, por favor. Claro que sí. Quisiera yo retomar los 3 ejemplos que ya había yo dado en mi primera intervención y hacerlos, hay que enfatizar en el costo que se tiene empresarial, económico y para el impacto del desarrollo. El primero, que la mujer tenga un salario menor al que se establece por meritocracia. Si la mujer está de igual capacitada y se tiene que acceder al mismo salario, no se vale el techo de cristal ni el suelo pegajoso, que tienen que ver, por supuesto, con los problemas que se derivan del uso inequívoco del poder al momento de otorgar un puesto o al momento de que la mujer no quiere pedirlo, aunque se lo merezca, por miedo a este tipo de impunidad y corrupción. Y hay un ejemplo muy claro que se escuchaba en una conferencia hace 2 semanas. La dirigente de AT&T decía que en más de 15 años que ha estado al frente de esa institución, de ese negocio, perdón, nunca una mujer le había pedido un aumento salarial. Y en los 15 años había tenido más de 100 hombres que acudieron a su oficina para poder acceder a este incremento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la mujer, al conocer la corrupción y la impunidad, aunque tenga las capacidades, no lo pide, por miedo a las represalias que puedan ocurrir. El segundo caso, que es uno de los más vox populi, y que también en algún momento se llegó a sistematizar, a considerarlo un paso más para poder acceder hacia un puesto más alto, es el del acoso sexual. Hay que acabar con esto. ¿Y esto cuál es la solución? Desde mi punto particular de vista, es la educación que podemos tener, los valores, los principios con los que somos educados y que llevamos a la práctica día con día. Y el tercero, que ese es más, la solución está en un conjunto, en la aglomeración empresarial, es la represalia, la venganza, de que si yo te denuncio, al momento de acceder a otro empleo, van a pedir mis recomendaciones porque es una parte importante en la experiencia para poder acceder a un puesto laboral. ¿Y qué pasa? Voy a tener miedo de que hablen a mi empresa anterior porque van a decir todo lo que tiene ya ocurrió. Así que mejor no denuncio para que no me bloqueen a nivel laboral, ¿no? Entonces, tenemos que acabar con esto y esto es una parte que hay que tomar del sistema pues, en el que nos conducimos diariamente al momento de entablar una relación laboral. Es cuanto. Brillante participación, Erika. Y no es privativo solamente del sector privado, también del sector público. Por ahí, sin duda, y lo digo como varón porque tenemos acercamiento con compañeros que ven con recelo que una mujer se haga cargo de un área en la cual vayan a depender ellos, ¿no? Es decir, no hay esa aceptación, ¿no? Y ya ha sido demostrado que las mujeres a veces, por supuesto, son más organizadas, ¿no? Y pueden atender más temas que nosotros en muchas ocasiones. Esos temas que tú muy bien señalas, el tema del acoso sexual, que es algo con la que tienen que batallar muchas servidoras públicas o muchas trabajadoras de empresas, le sumas el otro que es conocido como mobbing o acoso laboral, que además te señalan, te limitan, te excluyen, ¿no? Te dan poca participación. Es decir, tienen que luchar con una serie de limitantes, ¿no? Todos los días en su trabajo, en el espacio que tengan. Muy, muy certeros tus ejemplos y bastante claros, Erika. Enseguida le damos el uso de la voz a Araceli Guadalupe Pérez con la misma interrogante para que nos pueda ilustrar algunos ejemplos. Adelante, Araceli.
Gracias. Bueno, en general, el problema en México considero que es la impunidad que impera, no únicamente para quienes cometen actos corruptos, sino para quienes cometen delitos en general. Como lo mencionaban mis compañeras, el miedo de saber qué me puede pasar si yo hago una denuncia, y no solamente a mí, sino a mis hijos, a mi familia o a mis seres queridos, ¿no? Pues sabemos que la probabilidad de que se reciba un castigo es muy baja en comparación, pues, con otros países. Por lo que considero que, pues, una de las soluciones que se pueden dar para la corrupción como para otros males sociales es sin duda mejorar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente en términos de sus procesos y el castigo a los delitos por los cuales son acusados, ¿no? De acuerdo al IPC en el 2019, en México ocupa la posición 130, lo que significa que hay 129 países que son percibidos menos corruptos y 50 que son igual o más corruptos. Muchas gracias, Araceli, por tu participación. Sin duda, como lo comentamos hace un rato, el tema de procuración de justicia sigue siendo uno de los grandes pendientes y sin duda, si no trabajamos el tema de la procuración de justicia y realmente que exista como tal, pues estaremos limitando también el combate a la corrupción desde ese ámbito de lucha. Bien, enseguida le damos el uso de la voz a Alexis Román con la misma interrogante, con un término de hasta por 2 minutos. Adelante, Alexis, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer un énfasis como ejemplo de una experiencia muy cercana. En el caso pues de una persona conocida que fue desaparecida, lamentablemente, y la encontraron en las peores condiciones. Y bajo estas circunstancias, pues los familiares fueron afectados, ¿no? Porque pues la persona fue forzada, torturada, y pues el caso quedó impune, o sea, por el hecho de tratarse de una persona cualquiera, porque así lo toman las autoridades, hay que decirlo, y lamentablemente, o sea, no se le da seguimiento a este tipo de casos. Pero pues lamentablemente se trata de una cuestión cultural y de una cuestión de institucionalidad, porque pues como bien sabemos, quienes están al servicio de que se cumplan las leyes, pareciera que no es así, y lo que ocasiona que los problemas se hagan más grandes y que afecte a la sociedad. Y por eso hay muchas personas que no se atreven a denunciar por el hecho de que pues, pueden tener represalias, ¿no? Entonces sí es lamentable esta situación. Yo desde mi punto de vista, yo creo que hay que enfatizar mucho en la educación desde los niveles básicos y recalcar esto en todos los niveles educativos y no bajar la guardia en cuanto al tema, porque si no sería algo que lo vamos a ir llevando generación tras generación y pareciera que esto ya se convirtió en una cultura de corrupción para el país, lamentablemente, a donde a todos, la mayoría de las personas les vale el actuar y no lo vemos de otra manera, ¿no? Y lo que está afectando pues a los que vienen de otras generaciones más abajo, el ejemplo que se les va a dar, ¿no? Aquí nada más quisiera hacer énfasis en esa parte. De acuerdo, Alexis, y ese tema de desapariciones es un tema recurrente en este país y ya no hablaríamos tanto de el que van a regresar a casa, ¿no? Es decir, hay un viacrucis que sufre toda la familia, cambia la vida de la familia con una desaparición Claro, y ante la falta precisamente de la Procuración de Justicia, hay que acudir a otras instancias, incluso internacionales, ¿no? Cuando tenemos que tener la respuesta del Estado mexicano para precisamente poder darle solución
a esta problemática. Muchas gracias, Alexis, por tu participación. En el mismo sentido y en el mismo orden, le damos el uso de la voz al joven César Antonio Zavala. Adelante, César, hasta por 2 minutos, por favor. Ok, muchas gracias. Yo quisiera, como adecuando a lo que venimos explicando, que expliqué anteriormente, creo que y dentro de las jus cogens, que son los derechos que trabajamos, los derechos humanistas, en los cuales no debemos de salirnos, entramos con la no discriminación, porque la discriminación también entra entre la corrupción y la impunidad. Entre que lo entendemos o no lo entendemos, de manera indirecta o directa, estamos haciendo actos de corrupción y de impunidad si discriminamos, ¿no? Entonces, para mí, el gran problema que surge a través de ello es precisamente la confusión de palabras, ¿no? Género, sexo, mujer, que muchas veces hemos asociado a decir, y no lo culpo, o sea, si se trabaja, desgraciadamente no lo hemos entendido, que hemos tomado como sinónimo decir violencia contra la mujer es sinónimo de violencia de género. Violencia de género puede ser que yo tenga un estereotipo de decir todas las personas que son de orientación sexual homosexuales deben de vestirse como el otro sexo. O sea, si a una mujer le gusta a una mujer, se debe de vestir de hombre. Eso sería una violencia de género, que es factor meramente cultural, que desgraciadamente en México es gran parte de los problemas que tenemos, surgen precisamente del mero factor de cada uno, que tiene percepciones que, como me comentaba mi compañera Erika en una plática que tuvimos previa, me comentaba esto del piso pegajoso, que son todas aquellas cuestiones que nos ponemos nosotros mismos, en las cuales no nos dejamos avanzar, que me decía, si eres mujer y dices quiero un puesto más alto, no me lo van a dar porque soy mujer. O a lo mejor soy homosexual, mejor no se los digo a mis papás porque me pueden malver, me pueden decir que no soy su hijo. Tenemos muchos miedos, muchos miedos. Tiene esto un tinte de miedos, pero precisamente mis compañeros, pues, Araceli tocaba esto del miedo, precisamente de ahí también me agarro. Y Alma nos comentaba que tenemos datos de que al año se efectuaban 3.500 feminicidios, si no mal ubiqué. Quisiera dar unos datos que aquí tengo, que nos otorgó a bien la página de Secretaría de Participación y Justicia Ciudadana, que nos saca los índices de impunidad en general, entiéndase, donde nos dice que la impunidad en México es del 99%, y de que esta impunidad nos dice es de 33 millones de delitos, solo se denunciaron 3.480.015, que representa el 10.4% de todos los delitos que se hicieron en el año 2019. De esas denuncias que se hicieron, solo se iniciaron 2 millones de carpetas de investigación, es decir, el 6.76%. Y solamente llegaron a un juez 147.190 casos, que representan el 0.44% del total de delitos que se cometieron. Y el que haya llegado a un juez no implica que se haya llegado a una solución. Bajo estas mismas estadísticas se nos hace saber que más del 60% de las víctimas de delitos no denunciaron por casos atribuibles a las autoridades, y que casi el 50% de los que sí lo hicieron, las personas dicen que sus casos no procedieron por las actitudes hostiles de las autoridades o porque no existían pruebas. Y esto viene a complementar también a lo que nos comentaba Daniela, que tanto al ciudadano le falta acercarse más a las instituciones que imparten seguridad, como a lo mejor también a las instituciones que imparten la justicia, se nos oriente más al ciudadano también a saber cómo denunciar. Muy bien, César, tu participación. Fíjate qué contradictorio que, hablando de discriminación, México haya sido precursor en Latinoamérica en tener la primera ley contra la discriminación y además producto de una participación ciudadana. Y por el otro lado, lo endeble que es el sistema de justicia en este país, que nos ha llevado pues a los datos que tú muy claramente muestras, ¿no? Del grado de impunidad que tenemos, y que eso finalmente apareja o viene aparejado con esa desconfianza que ha generado por parte de los ciudadanos. Muchas gracias, César, por tu participación.
Y en el mismo orden cerramos nuevamente con la participación de Dulce Seferino con la misma interrogante. Adelante, Dulce. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué ejemplos se tienen de violencia de género que deriven en corrupción e impunidad? Yo les voy a compartir una experiencia desde mi visión como estudiante universitaria y un ejemplo que deriva de esto se da incluso en el ámbito educativo. Cuando se sabe que un maestro es misógino, tiene conductas que atacan a sus estudiantes, incluso a sus docentes, a sus compañeros, y todo el entorno lo sabe, es conocido. Sin embargo, no se hace nada. Desde nuestro diario vivir podemos identificar este tipo de actos que derivan en corrupción e impunidad. Y estas situaciones se dan por compadrazgos, por amistades, por tratar de hacerlo políticamente correcto. Y solamente es un pequeño ejemplo de cómo es que, ya lo decía César, no hay un debido proceso, no se sigue. Yo creo que para poder detectar cuál es el problema, deberíamos preguntarnos por qué no se hace el debido proceso, qué es lo que hace falta. Muy certera, Dulce. Y bueno, tendríamos que sin duda hablar los que tienen la formación jurídica, que uno de los pendientes, y desde no nada más con la reforma penal de 2008, sino de más atrás, que tiene que ver con el tema de la capacitación. Y si le sumas a que no hay la información suficiente para que cualquier ciudadano, no necesariamente los que tengamos una cerca en la academia, podamos sin ninguna dificultad poner a disposición del ciudadano los instrumentos, los mecanismos para que esto les facilite y contribuya a que haya una procuración de justicia de forma real y efectiva. Bien, hemos concluido esta segunda ronda de participación. Ya haremos pauta de una tercera ronda, y aquí deseo destacar que hay una conciliación entre los jóvenes participantes de una propuesta concreta, y que cada uno delineará desde su propia perspectiva. La interrogante de esta tercera ronda es: ¿qué propones desde tu visión joven para abatir esto? Y empezamos nuevamente con la participación de Alma de Jesús Burgos, también hasta por un término de 2 minutos. Adelante, por favor. Lo primero que se debe de hacer para hacer es pasar del discurso a la acción, es llevar a cabo acciones más efectivas y dejar de normalizar estos hechos. Porque para hacer justicia en los casos de violencia de género también se necesita un combate a la corrupción, pero también se necesita un combate a la impunidad. Porque muchas veces las mujeres o las que sufren de violencia no saben, tienen miedo y no saben a dónde denunciar, tienen miedo a las consecuencias, no saben cómo ni dónde. Entonces se necesita volver a generar confianza en las instituciones. Y esto es solo a través de generar investigaciones confiables y eficaces con sanciones verdaderas. Así como debemos de construir una sociedad más informada y participativa. Debemos fomentar las instituciones para dejar de normalizar lo que tantos hacen y pocos pagan. Debemos de fomentar la denuncia. Y es por eso que junto con mis compañeros hemos creado un proyecto de un protocolo contra la violencia de género, la cual ellos informarán y darán a conocer de qué se trata. ¿No? Qué maravilloso, Alma, que haya ese acuerdo, y por supuesto, qué interesante resulta ver que los jóvenes que están con ideas muy claras, como lo señalamos al inicio, pues puedan concretar en una propuesta que me parece que puede contribuir al combate a la corrupción, y por supuesto también en la comprensión que debe tenerse sobre la perspectiva de género. Muchas gracias por tu participación. Cedemos el uso de la voz a Daniela Fernanda Huerta Castillo para su tercera participación con las propuestas de forma concreta que ya tienen ustedes planteadas. Gracias. Justamente en esta propuesta que se tiene sobre la mesa, no solamente es crear un protocolo, porque el protocolo lo entendemos como una guía de acción. Este protocolo
el fundamento que se tiene es entender los puntos que ya mencionamos todos los partícipes, que tenemos instituciones que a lo mejor buscan hacer el trabajo, pero tienen debilidad en los procesos. No hay suficiente información y la información que está no está accesible, no es transparente y no es viable para muchas de las personas, ya sean medios tecnológicos o físicos. También se busca quienes estén detrás de este protocolo sean personas especializadas específicamente en la atención hacia las mujeres, pero también al grupo de la comunidad LGBT que forma parte de los géneros, incluso aquellas que no se sienten identificadas con un mismo género. Es importante que el protocolo tenga como base siempre los derechos humanos y siempre la libertad. La denuncia como una de las bases y pilares fundamentales para entender que no solamente se tiene que denunciar, sino también asegurarnos que las leyes que ya existen o las políticas públicas que están en proceso de ser aprobadas, etcétera, funjan como parte importante de su realización. Es decir, no solamente es tenerlas y que se vean bonitas y plasmadas en papel, sino buscar la manera de que sean efectuadas, porque si no nos volvemos a quedar en este mismo proceso de impunidad que no está sirviendo para absolutamente nada. Sabemos que existen fiscalías especializadas de esta parte en las mujeres, sin embargo, tristemente, mucho de lo que pasa es que cada gobierno, cada cambio de gobierno desaparecen por el interés que tenga el partido político. Buscamos que tengan autonomía, que el protocolo busque afianzar eso, que sea algo que pueda permanecer y que no solamente a gusto de un servidor público puedan ir cambiando. Eso creo que es prevalente y va a ayudar a formar una guía que no solamente sea para las mujeres y las personas de los géneros, binarios, no binarios, etcétera, sino que puedan ayudarlos a que tenga consecuencias. Lamentablemente, Veracruz tiene una de las mayores incidencias de impunidad, entonces no podemos quedarnos con eso, no podemos cargar o seguir cargando con eso sobre nuestros hombros, porque al que no se pueda hacer nada, creo que es una deuda muy grande que le tenemos al Estado, una deuda que le tenemos a nosotros como jóvenes y como mujer personalmente una deuda que le tengo a todas las hermanas que desafortunadamente ya no están con nosotras. Muchísimas gracias. Qué generoso que piense de esa manera solidaria y humanitaria hacia los pares, Daniela. Y destaco varios aspectos de esta primera insinuación del protocolo, el tema de la información, porque luego los protocolos técnicamente son complicados para cualquier ciudadano común. Entonces, el lenguaje es una parte importante. El que ustedes consideren que deba ser tratado el asunto también con especialistas es algo trascendente también, porque obviamente va a ser focalizado a aspectos muy específicos. Y tercero, la trascendencia que pueda tener un instrumento como este, porque como bien lo señalas, muchos de los programas, proyectos que hay en las administraciones, sea federal, estatal o municipal, pues son coartadas, ¿no? Solamente son por periodos determinados y luego no tienen la trascendencia como lo que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que va más allá de una administración. Muchas gracias, Daniela, por tu participación y le damos el uso de la voz hasta por 2 minutos a Erika Martínez Rojano para abundar un poco más de esta propuesta de protocolo. Adelante, por favor. Claro que sí, comisario Castro. Bueno, nosotros atendemos con esto el problema, en primer lugar, que ya señalamos todos los participantes, el acceso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están afectadas por estos problemas de corrupción e impunidad no saben cómo, cuándo ni dónde. No saben cómo hacer una denuncia, no saben dónde realizar este tipo de acción y no saben cuándo hacerla, cuándo ha pasado tanto tiempo, cuándo no ha pasado tanto tiempo, cuáles son los procedimientos y demás. Con ese protocolo, nuestro objetivo será atender a estas incógnitas que la mayoría de las personas que son agraviadas tienen. Ya estamos solucionando o queremos dar una solución al acceso hacia la justicia con este protocolo. Pero sobre todo yo creo que estamos con esta acción implementando algo que es fundamental para acabar con la corrupción y con la impunidad, que es ser ejemplo. La gente no está acostumbrada a ver a jóvenes ejerciendo este tipo de acciones. No está acostumbrada a ver a personas que pasemos del hazlo a hacerlo realmente, que se queda todo en una iniciativa, se queda todo en un papel y se queda todo en un foro ya. Ahorita no lo estamos haciendo, ahorita estamos pasando a la acción, está este protocolo, este es el resultado de este foro que se está dando ahorita, 19 de agosto, y queremos implementarlo.
Y en segundo lugar, quiero hacer énfasis en una cosa. En este momento, el Instituto Veracruzano de la Mujer no cuenta con alguien que esté al frente. Llevamos más de un año que esta situación se está dando en Veracruz. Entonces ahí tenemos un vacío de acción que, déjenme decirles, yo creo que es absolutamente lamentable que esto se esté dando en el país que, de acuerdo al Instituto Belisario Domínguez, somos el primer lugar en feminicidios, por lo menos lo fuimos en 2019 con 163 casos de los que se tienen documentados, no solamente de los que realmente sucedieron, porque se da el caso que ya comentaba mi compañera Belisis Román. Entonces tenemos una deuda realmente con la sociedad, como ya lo comentaba nuestra compañera Daniela, y en este momento nosotros estamos pasando a la acción. Y también dejar en claro que yo sí le reclamo a quien tenga que ser, que no se tenga en el estado número 1 de feminicidios en México en el 2019 una directora del Instituto Veracruzano de la Mujer. Eso cuenta. Erika, fíjate que me agrada mucho esa parte porque creo que muchos consideremos en que no es de darle tantas vueltas a las cosas, ¿no? Hay que aprovechar la formación que tenemos y ponerla en acciones concretas y cómo lo vamos a solucionar. Y esa parte del cómo, dónde, es algo que se pregunta siempre el ciudadano y por más que se pregunte eso, tiene una serie de complicaciones y un viacruz que tiene que recorrer para hacer un trámite, para solicitar algo, para presentar una denuncia y bueno, esta intención que en la forma en que va este protocolo me parece que es fundamental. Y eso que tú señalas es muy cierto. Llevamos ya un buen rato con esta designación pendiente y además hay que sumarle que Veracruz tiene 2 alertas de violencia de género, si no me equivoco, y si no, corríjame, ya atrasadas, por cierto, ¿no? Y con una serie de implicaciones que no sé si se han cumplido, se me hace que no. Gracias, Erika, por tu valiosa aportación. Enseguida le damos el uso de la voz con la misma pregunta en la propuesta de este protocolo que integraron en esta mesa a Araceli Guadalupe Pérez Roa. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, desde mi visión joven, lo que propongo es inculcar a niños, niñas, jóvenes, personas mayores a educarnos con perspectiva de género para lograr un alcance de igualdad y de equidad. Todo este impulso debe canalizarse desde iniciativas a nivel institucional y también pues de manera individual, para así encaminar las enseñanzas en una senda pues de igualdad. Se deben de ofrecer los espacios adecuados para favorecer este tipo de educación, que sin duda es indispensable poder educar con una perspectiva de género, lo que significa que es eliminar los estereotipos que obstaculizan el alcance de esta igualdad y de esta equidad. Muy bien, Araceli, 2 cosas importantes de lo que tú señalas puntualmente. El tema del trabajo en la familia, porque recordemos que lo que llevamos a la escuela, a la oficina o a la empresa es parte de lo que nos formaron en casa. Y si en nuestra casa gritaban, discriminaban, practicaban bullying, seguramente lo reproduciremos en los espacios donde tengamos que convivir con más seres humanos. Y después tendríamos que reforzarlo, como lo señalaban ustedes hace un rato, en el tema de la escuela, porque al final del día los programas educativos pueden ser un aliado estratégico para ir reforzando no solamente el tema, por supuesto que ahorita el tema de la mesa es la perspectiva de género, pero hay que hablar de inteligencia emocional, hay que hablar de valores, hay que hablar de principios, ¿no? Hay que hablar de educación financiera, entre otros temas que me parece que hay que ir formando, como ustedes muy certeramente lo dicen, desde el seno de la familia. Muchas gracias por tu participación. Seguido le damos el uso de la voz a Alexis Román en la misma interrogante. ¿Qué propones para abatir esto desde la propuesta de protocolo que tienen ustedes? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Quisiera retomar nuevamente que hay que hacer énfasis en la educación, porque si no hay una buena educación, no podemos tener ni buenos principios, ni buena ética, ni buena responsabilidad ante el comportamiento social. Siguiendo con este esquema del protocolo, yo quisiera anexarle un sentido más social. ¿A qué me refiero con esto? Una vez se tenga este protocolo, el cual, pues ya como hemos mencionado, mis compañeros, y ahorita ya que me toca mi participación, recalcar que pues darle seguimiento a él
a través de la supervisión de las instituciones que para eso están. Y poder hacer quizás hasta una promoción a través de redes sociales para que las personas conozcan este tipo de protocolos, y en el caso de que pudieran estar pasando alguna situación desfavorable, y que puedan acudir a las instancias correspondientes para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y yo diría que para eso sería, ¿no? O sea, darle seguimiento a través de redes sociales, hacer una campaña fuerte en materia educativa, en las instituciones educativas, para que podamos tener en cuenta y estar en consideración con esta situación, y poco a poco hay que ir ganando el problema, porque si no empezamos por algo, jamás vamos a poder combatir pues este fenómeno tan grande que ya se convirtió en cultura, lamentablemente, la corrupción y la impunidad. Yo cerraría con eso, y quisiera recalcar que, pues, como lo menciona el artículo 4 constitucional, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, en este sentido, no habríamos por qué estar padeciendo este tipo de situaciones, pero lamentablemente nuestro país pues pareciera lo contrario, ¿no? Pareciera que las leyes están de lujo y no se les toma en consideración, y eso ya no depende directamente de una persona, sino depende de nosotros como ciudadanos, depende también de quienes están al frente del gobernar a todo un estado, a todo un pueblo. Ahí se concluía mi participación, agradecer a la maestra nuevamente por esta oportunidad y esperando darle seguimiento al protocolo. Muchas gracias. Gracias, Alexis. En esta parte que tú señalas, creo que también hay que aprovechar esa oportunidad que hoy muestran ustedes y que me parece que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, independientemente de que seamos profesionistas, servidores públicos, ocupemos algún espacio, tenemos una responsabilidad ciudadana, y esa responsabilidad ciudadana no solamente está limitada al insumo del voto, sino a la propuesta, al señalamiento, a la denuncia, a hacer uso de todo lo instrumental, y como tú lo señalas, hay que educar a los que no tienen conocimiento de estos aspectos. En este caso, a través de la construcción de redes, ¿no? De redes de ciudadanos, de redes de jóvenes como las que ustedes han constituido, y a través de ellos trabajar en un proceso de socialización y de comunicación de esos instrumentos, porque nada nos va a servir tenerlos si no se van a poder utilizar por parte de cualquier ciudadano que tenga esa intención. Gracias. Enseguida le damos el uso de la voz con la misma... gracias, Alex. A César Antonio Zavala, igual hasta por 2 minutos. Adelante, por favor. Sí, quisiera también, aparte, para complementar nuestro protocolo que estamos trabajando, una observación. Tenemos el protocolo de perspectiva de género, como comentaba, el mismo protocolo nos plantea que no solamente es para la mujer, sino para cualquier género, pero desafortunadamente no sé si en el devenir político, en el término político, nuestros legisladores y la propia Suprema Corte olvidó que había puesto eso en el protocolo. El caso es que tenemos otro protocolo que se llama Protocolo para la Identidad de Género, en donde pues estamos siendo como que ya tenemos una ley y le ponemos otra ley, y en algunas partes difiere de lo que se trabajó en el anterior. Entonces estamos deviniendo nuestras propias leyes, y quisiera también, y eso es lo que queremos trabajar, que se puedan unificar estos dos protocolos, porque es discriminatorio mantenerlos en dos apartados diferentes. Y quisiera hacer una observación. Desde que me invitó la maestra Madelia con Carlo, me he puesto a investigar, he hablado con muchas personas con problemas de desapariciones forzadas, con casos complicados, y también con las personas que imparten justicia. Y me comentaban desde el ámbito de las autoridades, que las autoridades deben de aceptar que a veces nos falta la capacidad y la capacitación para poder llevar todos nuestros casos, porque nuestras propias instituciones de investigación a veces no cuentan con el personal,
no cuentan con laboratorios de criminalística adecuados para poder realizar estas investigaciones y simplemente hacen pues el famoso expediente de mesa de secretario, en donde a lo mejor no van ni a la escena del crimen, simplemente pusieron. Y la otra que me comentaban y que yo aquí soy externo, su preocupación también de los que imparten justicia. No adecuemos o no ya culturicemos la idea de que todos los policías son malos. Contamos con grandes seres humanos, grandes personas que a lo mejor por una cuestión de, pues como comento, de personal, por falta de capacidad, no pueden realizar su trabajo como debieran. No por uno van a pagar todos nuestros impartidores de justicia, esa es la realidad también. Tenemos que darnos cuenta que también se ven sobrepasados y que dentro de este sobrepaso de las instituciones depende de la sociedad, depende de nosotros también, como comentaba Alma, como comentaba Daniela, que tenemos que participar, tenemos que hacer efectivas las denuncias, porque muchas veces decimos, es que va a ser una pérdida de tiempo ir al Ministerio Público, ni me van a solucionar nada, ¿y para qué voy? O sea, no tiene por qué no ir. Y precisamente creo que dentro de los temas que se han tocado actualmente en las leyes, nos hablan de la cultura de la legalidad. Y algo que surgió de ese tema de la cultura de la legalidad es el Sistema Nacional Anticorrupción, y consecuentemente viene el Sistema Estatal Anticorrupción, del cual el día de hoy pues felicito y agradezco la invitación y felicito a todos los que trabajan dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción. Excelente trabajo, excelente devenir, pero también hacer parte de que la ciudadanía tiene que ser partícipe de las denuncias, de confiar en nuestros servidores públicos y también apoyar a nuestros servidores públicos para que se les pague bien, para que tengan todo el utensilio que necesitan para realizar estas investigaciones. Y quisiera dejarles una pregunta al aire a todos los participantes y también a todas las personas que nos están oyendo y al Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Quién es más fácil que esté en un acto delincuencial? ¿Un ciudadano o un policía? Gracias, César. Sin duda una pregunta complicada, pero que desde luego tenemos que contar respuesta como ciudadanos responsables. Y un tema que me parece importante que tú señalas, el tema de la dignificación del servicio público, ¿no? Desde luego que hay servidores públicos con una alta responsabilidad. Son seres humanos que salen todos los días sin comer, que tienen hijos, que tienen que llevar el pan a la casa y que a veces se encuentran con grupos delincuenciales y terminan perdiendo la vida, sin prestaciones, sin vivienda, sin oportunidad de estudio para sus hijos. Creo que también hay que pensar y ver esa otra cara de la moneda, que es otro de los pendientes también, que tiene que ver con algo que ha pasado con el tema de profesionalización del servicio público, y es el pendiente que tenemos con muchos servidores públicos que día con día hacen muy bien su trabajo y que al final del día no tienen el reconocimiento o el estímulo por ese trabajo honesto, responsable en el servicio público. Muy certero tu comentario, César, muchas gracias. Y cerramos nuevamente con broche de oro con la participación de Dulce Seferino Hernández con la misma pregunta, ¿no? En la propuesta que han estructurado relacionada con este protocolo. Adelante, Dulce, te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias. Tal como lo han venido comentando mis compañeros, la propuesta del protocolo busca generar y sobre todo fortalecer nuestras políticas anticorrupción. Tratamos de promover que en ellas se encuentre sobre todo la equidad, la igualdad, y tenemos como principal objetivo dar voz a grupos de liderazgo. Es por ello que quiero aprovechar también este espacio público para invitar a todos aquellos que están especializados en el tema de perspectiva de género, de corrupción, para que se unan a este proyecto. Somos jóvenes, tenemos la inquietud de trabajarlo, de consolidarlo, de que se haga una realidad, y también estamos conscientes de que nuestra formación necesitamos de personas sabias, expertos en la materia que nos ayuden a fortalecer esto. Porque esto esperamos y deseamos, y sé que así va a ser, para toda nuestra población en general, desde niñas, jóvenes, adultos,
Entonces, dejo esta oportunidad y sobre todo la invitación para que colaboren con nosotros. A partir de sus experiencias propias, logremos hacer esto realidad y que este protocolo esté apegado a la realidad. También hacia los legisladores, hasta nuestro Congreso, para que esto pueda llegar a tribuna y se consolide, como mencionaban mis compañeros, que no se quede simplemente en un periodo de gobierno, una política pública más, sino que esto se consolide y se vuelva una realidad para nuestro futuro y para nuestra sociedad. Lo dije y no me equivoqué, que cerramos con broche de oro con tu participación, Dulce, y compartimos ese sentimiento tan valioso que tú compartes con nosotros. Y ustedes ya son portavoces de esta iniciativa y de esta propuesta que ya tiene luz, que ya tiene claridad y que no hay que desaprovechar, hay que acompañarla y hay que darle el seguimiento correspondiente para que aterrice y trascienda más allá de un periodo de mandato gubernamental. Y por supuesto, como tú lo señalas, hay que invitar a los grupos organizados. Hay grupos responsables de la sociedad civil que han pugnado y que han recogido la bandera de grupos discriminados, vulnerados, violentados y que han sido parteaguas en la atención de esas condiciones de vulnerabilidad. Creo que nos han dado un ejemplo muy claro de lo que existe, lo que tenemos, cuál es lo que hay que hacer, además, que esa es la parte que destacamos de la brillante participación de esta mesa de trabajo. En el caso de ustedes, distinguidos jóvenes, daríamos, si alguien desea una parte de conclusión. Primero, compañero Aarón, primero le daríamos el uso de la voz a los jóvenes, que son ahorita digamos que los protagonistas de esta mesa de trabajo, para que ellos den alguna conclusión, quien desee de ellos, y enseguida, por supuesto, a nuestros compañeros comisionados. Les pediría que levantaran la manita o que pusieran adelante. Sería primero Dulce. Si alguien más lo hace, levantaría la mano, por favor. Adelante, Dulce, te escuchamos para tu parte. Después, Erika, César Antonio, enseguida. Adelante. Pues muchísimas gracias por este espacio y quiero recalcar que ahora nos encontramos en un momento crucial, en un momento decisivo, en el que muchas personas entienden y apoyan la idea de igualdad de género, que tienen conciencia de que este no es un solo problema que implica hacia las mujeres, sino que es un verdadero problema de derechos humanos. Y esta es una invitación para que los hombres y mujeres y personas de todos los géneros se solidaricen con las mujeres que son las principales afectadas para crear una fuerza audaz, visible y unida para lograr concretar y sobre todo lograr nuestro ideal en nuestra sociedad. Y quiero expresar que me fue muy grato participar en esta mesa de trabajo que constituye una ventana de oportunidad para visibilizar la importancia de la relación entre la corrupción, la impunidad y la perspectiva de género, ya que dimensionar esta problemática y fomentar la aplicación de acciones concretas hace que todo sea posible. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias, Dulce. Efectivamente, esto es responsabilidad de todos, de hombres, de mujeres, de profesionistas, de no profesionistas, de empleados públicos, de representantes de partidos. Es una responsabilidad conjunta. Gracias, Dulce, por tu valiosa aportación. Escuchamos enseguida a Erika Rojano y después a César Antonio Zavala. Adelante, Erika, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, reconocerle la labor a la maestra Almadelia, porque es realmente satisfactorio ver que alguien pone el ejemplo, que alguien está tomando acción, que es a veces lo que más cuesta. Yo sí le reconozco y le agradezco a la maestra Almadelia que dé esta apertura al diálogo y esta apertura a estos espacios, y aún más que ya, pues que nos vaya a apoyar o que a la iniciativa de este protocolo. De verdad es algo muy loable y que tiene nuestra gratitud como jóvenes veracruzanos. En primer lugar. En segundo lugar, a las personas que han sido afectadas, que escuchen en este momento, que vayan a escuchar en el futuro este foro, invitarles a que lo hagan. Yo sé lo que es sentir miedo, pero también sé lo que es sentir que vencemos la barrera del miedo. Cuando vencemos la barrera de los miedos que nos han impuesto la sociedad, las personas, incluso a veces que han estado con nosotros en las diferentes etapas de nuestra vida. En el momento en el que rompemos las barreras del miedo, nos realizamos como personas. Y como persona yo creo que es una de las más grandes alegrías
que puedas decir, aquel era mi miedo, lo vencí y hoy estoy en un lugar mejor por eso. Entonces, si tienes miedo a denunciar, miedo a salirte de los lugares en que te afectan, que vives corrupción, que vives impunidad, si ya lo intentaste una vez más, que lo hayas vivido no quiere decir que siempre va a ser igual, porque aquí están personas que nos están demostrando con el ejemplo que no va a ser siempre así. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, si no sabes cómo hacerlo, por eso estamos creando este tipo de protocolos, este tipo de foros, acércate. Y bueno, el empresariado, que empecemos a implementar sistemas anticorrupción, porque como ya lo dije antes, esto nos va a crear mejor reputación empresarial, mejores socios, mayores ganancias. Si hay mayores ganancias, hay una mejor economía. Si hay una mejor economía, nos va bien a todos. Entonces, esa sería mi corrupción. Realmente, maestra Almadelia, maestra Adriana del Valle, Pepe Castro, todos los participantes del SEA, el maestro Aarón Ojeda, muchas gracias por estos espacios y sería todo. Muy valiosa tu participación, Erika, y compartimos el mismo sentimiento, ¿no? Hay que quitarnos el miedo, hay que ser solidarios, apoyarnos desde la propia casa, hay que apoyar, yo por ejemplo, a mi esposa, a mi hija, etcétera. Desde ahí hay que empezar a construir estos valores, estos principios que nos hagan conjuntamente enfrentar los problemas. Y en este problema no están solas, vemos quienes tenemos esa alta responsabilidad de respaldarlas, y lo haremos con mucho gusto. Escucharemos a César Antonio Zavala y cerraremos también con Daniela Huerta, quien también alzó la mano para participar. Adelante, César, te escuchamos con mucho gusto. Yo, igual que con mis compañeras, invitar a las personas que quieran apoyarnos a este nuevo protocolo abierto a ideas, en el que pues podemos leer, buscar información. Y en este son quisiera agradecer a los médicos, doctores que me apoyaron con la investigación desde el lado médico. Quisiera también agradecer a la antropóloga social, que seguramente también aquí nos está mirando, que me ayudó desde el punto de vista antropológico, a una maestra o estudiante de pedagogía que también me apoyó dándome su punto de vista, a la encargada de la unidad de género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también me dio un apoyo, le agradezco también. Y pues quisiera decir, para finalizar, que quiero, es favor personal, ¿no? Que ojalá también nuestras autoridades no tan solo se enfocaran en decirnos quién es el culpable de un delito, sino cuáles son los factores que llevaron a esto, porque sabiendo los factores podemos combatir de mejor manera la corrupción, la impunidad, que la violencia que vivimos en México pues, se avance y logre erradicarse hasta cierto punto, porque también decir que vamos a erradicarla de un día para otro o que se va a acabar, pues también sería una utopía, ¿no? Pero pues en lo que podamos disminuirla, y en verdad agradecer al Sistema Estatal Anticorrupción, a la maestra Madelia, a usted, maestro Pepe. Entonces, y como usted comenta, tener especialistas, hacerle caso a la ciencia, que no, o precisamente leía dentro de los protocolos internacionales a una institución jurídica de bastante importancia que decía que no había que hacerle caso a la ciencia, que simplemente habría que hacerle caso a las creencias que uno tiene. Y dije, santo Dios, esas personas se van a enfermar de alguna enfermedad y no sé con quién van a recaer si no van con los doctores que son los especialistas. Desgraciadamente estos son nuestros juristas internacionales más importantes, y digo, me extraña la atención, ¿no? Pero creo que debemos hacer un círculo de trabajo bastante amplio, poder discutir, discernir acerca de todos los temas, y solamente así, como ciudadanos, como mexicanos, como veracruzanos, veracruzanas, vamos a salir adelante. Muchas gracias, César, por tu valiosa conclusión. Vamos a cerrar con Daniela Huerta y les pediría también por el tiempo en el que estamos. Sin duda es emocionante escuchar estas brillantes propuestas, pero ya estamos sobre el tiempo. Entonces le pediría a Daniela que fuera un poco más concreta en su participación y luego le daríamos el uso de la voz a nuestro compañero comisionado Aarón Ojeda. Adelante, Daniela. Sí, muchas gracias. De manera muy breve, como repetían todos mis compañeros, la violencia, en particular la violencia hacia los grupos vulnerables que somos tristemente las mujeres, pero también las personas de ciertos grupos como LGBT, además de, me puedo ahondar en
más grupos vulnerables que tenemos en México, ¿no? Que, por ejemplo, las personas de los pueblos originarios, etcétera, ¿no? Es un sistema, es un problema sistémico, es un problema que traemos de raíz, es un problema que seguimos replicando. Este proyecto, para finalizar, invita a la deconstrucción de masculinidades, que es trabajar desde la parte de los hombres, a desconstruirse, a poder platicar sobre cosas que a lo mejor no son tan común hablar dentro de este género y también sexo, aquellas personas cisgénero, ¿no? De la parte de las mujeres, ser frente importante para aquellas hermanas y compañeras que están dentro de la lucha y que estamos dentro de la lucha como feministas. A las personas que a lo mejor no estén tanto de esto, entender y ser empáticos, aprender sobre la lucha, entender por lo que se está buscando. Creo que algo que mencionábamos todos es la parte de la educación, de aprender. Si vamos a hablar de algo, hay que estar informados. Por eso es lo que pedimos tanto la especialización, por eso pedimos tanto y exigimos tanto también tener todo eso. Agradezco finalmente a todas las personas involucradas para que estos foros sean posibles. Creo que desde que estoy trabajando en todo esto, es pocos a veces los espacios que se abren para que los jóvenes podamos discutir ese tipo de ideas y que a lo mejor hemos estado trabajando de maneras individuales, pero la verdad, tenerlos de maneras conjuntas da una mayor voz a aquellos para solucionar aquellos problemas. Entonces, agradezco a todos y como ya dijeron, esto no se va a quedar aquí, la verdad, porque como dije, tengo y tenemos una demanda muy grande con nuestro Estado y con todas las personas que han sido víctimas de ese tipo de violencias hacia su integridad. Gracias. Gracias, Daniela. Y hacemos tuya esa responsabilidad también nosotros como Comité de Participación Ciudadana. Les dejaría el uso de la voz a nuestro compañero Aarón Ojeda, a quien también le pediríamos también, por supuesto, su apoyo para la brevedad de su comentario. Por favor, adelante, comisionado. Y después a nuestra Me comisionada extendería, presidenta. pero voy a hacer por tiempo, voy a ser muy puntual. Bueno, únicamente, pues antes que nada felicitarlos, son jóvenes muy informados, señoritas, jóvenes informados. Gracias, Esperanza, por tu excelente trabajo. En la especialista en señas mexicanas. Les faltó comentar, como ciudadanos nos importa la resarcción del daño, resarcir el daño. Resarcir el daño es regresar lo que un funcionario, un político o alguien que tuvo que ver con dineros públicos, a mí no me importa si está en la cárcel, a mí me importa como ciudadano que regrese lo robado. Ese es un punto que a mí me gustaría que sí lo incluyeran en su visión de lo que es corrupción. En el punto número 2, Alexis comentó, conozco muy bien la ciudad de Alexis, conozco los temas de corrupción que tienen, pero jóvenes informados como ustedes hacen elegir a nuestras autoridades y es una responsabilidad muy grande de ustedes. En este momento que van a ser las elecciones más grandes en la historia de México, 90 millones de votantes y 35 millones son de la edad de ustedes, tomando en cuenta de los 18 a los 30 años. Bueno, y conozco los temas de corrupción de Tlacotalpan, sin lugar a duda, los temas de medio ambiente en corrupción y lo demás no los toco, pero hay muchísimos temas de corrupción, ustedes lo saben. Me gustó mucho el trabajo que hicieron, por supuesto, todos, pero se abocaron mucho al tema LGBTI. No le pongan la Q. Me costó mucho trabajo entender eso. Hice un diplomado en Derechos Humanos y es muy complejo porque yo no lo comprendía por qué le ponían la Q. La Q es lo queer, lo raro. Entonces, aprendí desde, alguien le decía LGBTI, X, Y y Z. O LGBTI y póngale el abecedario completo si quieren. No, es de respeto. Él es LGBTI y yo tengo un documental de los derechos humanos en personas LGBTI que te hubiera ahorrado muchísimo trabajo. Está en YouTube y vas a entender y si se confunden, está bien, se van a confundir.
Está en 2 plataformas, no sé la que encuentren, está con mi nombre y es Derechos Humanos en Personas LGBTI. Es un trabajo estudiantil, es una entrevista que le hice a la maestra Silvia, una persona transgénero, por los protocolos que tiene el INE para las personas trans. Entonces se los recomiendo porque les puede servir para que les aclare algún tipo de cosas como me lo aclararon a mí en su momento. Y vamos, lo comentó Erika, si mal no recuerdo, vamos por la tercera alerta de género. Ya tenemos 2. Vamos por la tercera alerta de género y vamos por la tercera y tenemos una especialista internacional en alerta Amber. Entonces, bueno, si tenemos ese tipo de personas en México que conocen, en Veracruz, y te conocen el tema y no se ha hecho nada en protección de los derechos de las mujeres o de género, pues estamos, y no tenemos una presidenta del Instituto Veracruzano de las Mujeres, entonces tenemos algunos huecos por ahí que tenemos que llenar y sobre todo poner atención, porque el tema es grave. Les agradezco muchísimo y muchas felicidades a todos. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias a nuestro compañero comisionado, el maestro Aarón Ojeda Jimeno. Bien, cedemos el uso de la voz a nuestra presidenta, la maestra Almadelia Hernández Sánchez, para cerrar esta tercera mesa de trabajo. Adelante, maestra. Hola nuevamente, chicos y chicas. Pues sin duda yo soy muy contenta con su participación. Sin duda el trabajo y la investigación que hicieron se nota. Entregan un trabajo, ustedes muestran claramente lo que es una participación ciudadana positiva. Es decir, sí hay propuestas, hay protestas, pero también traen una propuesta. Ese es el cambio que requerimos. Eso es lo que la población tenemos que empezar a tomar en cuenta y ejecutar. Sin duda, es muy importante reconocer la labor de las personas que han hecho, se han esforzado para que el día de hoy estemos en la tercera mesa de propuestas en estos foros juveniles. No quiero dejar de mencionar al compañero Carlos Gamboa, que sin duda es un eje principal para que estemos aquí la mayoría. Sin duda también es importantísimo comentar la participación de Esperanza Jiménez, que nos está apoyando como facilitadora del lenguaje de señas mexicanas. Es importante que en este tema de inclusión de derechos humanos empecemos también a tomar parte y que, bueno, fue una propuesta de César Antonio Zavala, a quien también hay que reconocerle esta preocupación y ocupación en el tema de educación, no en balde el tema de derechos humanos que lo ocupa. Quiero ser muy rápida en mis comentarios. Todos son la verdad es que con una gran satisfacción en los trabajos y en los puntos que han desarrollado. Considero que los 7 participantes es uno de los foros más grandes que se generaron para estas 6 mesas de trabajo. Quiero agradecer también la presencia de mis compañeros comisionados que se han abierto el espacio en sus agendas para poder estar presentes el día de hoy con nosotros. Y pues que sé que también están ocupados en todos estos temas que son impunidad, corrupción. Y pues, para entrar nada más en lo que quiero comentarles, hace unos días tuve la oportunidad de participar en un foro que fui invitada por mi compañera Adriana, en el cual justamente el punto era la impostergable evolución del concepto corrupción. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes hicieron mucho hincapié comentando que en una definición general, la corrupción es aquello que genera un beneficio propio o para el grupo al que pertenecemos. Ustedes no me dejarán mentir, es imposible negar que la corrupción es algo que también daña, es en perjuicio de la sociedad, es algo que también violenta, daña y atropella los derechos humanos. Es por eso que a mí me interesa tanto este tipo de temas, porque, claro, la violencia de género, si lo quieren ver así, quiero aplaudir el tema que no se centraron únicamente en el tema de violencia hacia las mujeres, sino que no tratan de agrandar más la brecha que existe entre ambos sexos. Eso es algo que tengo que aplaudirles y reconocerles, porque habla de una verdadera preocupación por lo que la población vive. Retomando el tema de que la corrupción, en la opinión particular que una servidora tiene, es que no es aquella únicamente que genera un beneficio económico. La corrupción también es aquella
que violenta los derechos humanos, que causa perjuicio social. Si no generamos conciencia de esto, no podremos avanzar en conjunto como sociedad. Hoy ustedes dan muestra de que se están dando los primeros pasos para que empecemos a empecemos a actuar de manera colectiva, como proponiendo, pero también invitando a que más jóvenes, independientemente de el sexo con el que hayan nacido, se sumen para la defensa de los derechos humanos. No, ni en un tema de cuál es lo que me gusta, preferencia sexual. Es algo que tengo que reconocer, aplaudir y en lo personal, pues felicitar, porque estoy totalmente de acuerdo en el que no hagamos más grande la brecha existente en unas peleas que cada quien decide cómo las va, pero que muchas veces han sido mal enfocadas. Bien, el punto es que quería nada más, para no quitarles más tiempo, porque la verdad es que hay muchas cosas que apunté que podría platicar con ustedes, es que sin duda ustedes platican sobre la educación y es algo que en el Comité de Participación Ciudadana nos hemos dado a la tarea porque tenemos muy claro que para investigar y sancionar están las autoridades. A nosotros, como ciudadanos, tenemos que entender que nos toca la prevención y la prevención está en la educación. Es desde conocer cuáles son los tipos de violencia a los cuales estamos expuestos hombres y mujeres, cuáles son los tipos de actos de corrupción a los cuales también podemos ser víctimas o podemos ejercer sin darnos cuenta el fomento de valores, pero también la guía de la denuncia. Es decir, así como ustedes lo mencionaron, quiero comentarles que el compañero Pepe Castro se dio la tarea también de trabajar en una guía de la denuncia que hemos tratado de difundir, pero hemos tenido problemas técnicos en 2 ocasiones para ella. Pero porque tenemos claro que a nosotros como ciudadanos nos corresponde prevenir y es desde el fortalecimiento, inculcar y fortalecer los valores en nuestra casa, en nuestra familia, para también ejercerlos en la sociedad, así como también educarnos sobre los tipos de violencia, los tipos de actos de corrupción a los cuales podemos estar, y termina nuestra labor hasta que denunciamos. Y es por eso también la parte que ustedes bien dicen, es el estar informados y conocer cuál es el procedimiento o el protocolo, como bien lo marcan, para poder ejercer nuestros derechos. Recordemos que la persona, el ciudadano que conoce sus derechos, no es víctima ni comete actos de corrupción. Y es algo que yo les aplaudo a ustedes porque también a lo que llaman, a lo que invitan, es a que como sociedad estemos informadas y que sea una participación conforme a el conocimiento. El empoderamiento ciudadano no tiene que ser una forma bélica, tiene que ser un empoderamiento mediante el conocimiento, el cual hoy les aplaudo que estén ustedes también fomentando. Y pues cierro diciéndoles una frase que también repito mucho y creo que aplica en los temas de impunidad. Quisiera comentarles que la impunidad, sin duda, la corrupción, no se sabe qué es primero, si la impunidad o la corrupción. En lo personal considero que la mamá de la corrupción es la impunidad, porque si no necesitamos que haya más leyes, sino que necesitamos que las que están sean sancionadas, y quien no se apegue a ellas reciba un castigo, una sanción realmente importante para que a los demás, a los que lo piensen hacer, ya le gire nuevamente para atreverse a hacerlo. Y pues bueno, ya para no, porque ya me excedí también en el tiempo, es nada más terminar diciendo que es la muestra, ustedes hoy dan la muestra de que el hecho de que no seamos parte del problema no quiere decir que no seamos parte de la corrupción, la solución, perdón. Muchas gracias. Pues muchas gracias, presidente del Comité de Participación Ciudadana. Pues creo que salimos motivados. La verdad es que es algo gratificante escucharles con esa claridad y con esa certeza. Y nos vamos de esta mesa con una propuesta concreta. Tengan la certeza que mis compañeros y un servidor daremos el acompañamiento necesario, por supuesto, y el respaldo total desde la parte ciudadana para que tenga una buena, llegue a buen puerto. Agradezco y reconozco también esta iniciativa que tuvo nuestra compañera comisionada presidente Almadelia de estos espacios. Estamos en la tercera mesa, seguirá la cuarta en la próxima semana. Gracias por considerarnos dentro del esquema para poder participar y tener este diálogo que es más que fructífero. Hoy lo podemos cristalizar. Agradezco también, por supuesto,
el tiempo que se dieron, como lo señaló nuestra presidente, a nuestros compañeros comisionados, por supuesto a nuestra colega y amiga, la compañera Adriana del Valle Garrido. Maestra, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí presente con nuestros distinguidos jóvenes. Por supuesto, a los valiosos y sabios comentarios que tiene nuestro compañero comisionado, el maestro Aarón Ojeda Jimeno. Muchas gracias por tu participación, compañero. Y desde luego, por supuesto, agradecer también a Esperanza Jiménez por esta facilidad y la calidad de inclusión para que cualquiera que nos esté observando pues pueda tener certeza de lo que están planteando los jóvenes que hoy nos brindaron mucha luz. Muchas gracias, Daniela Huerta, por tu participación, Alexis Román, Alma Burgos, Erika Rojano, César Antonio Zavala, brillante tu participación. Araceli, ¿qué más puedo decir de ti? Muy bien. Y por supuesto la lucidez y la certeza que tiene Dulce en sus comentarios muy puntuales. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, estamos viéndonos la próxima semana. Buenas noches.